Hola Iglesia Pasión, les damos la bienvenida y estamos bien contentos de que nuevamente nos podemos conectar por este medio. Estamos muy contentos y bien agradecidos con Dios por su fidelidad, por esta segunda reunión que podemos tener. De verdad es un gusto poder formar parte de esta iglesia junto con ustedes. Y el día de hoy queremos continuar alabando, adorando el nombre del Señor y conociendo más a profundidad su palabra. Así es, y tal vez dicen, ¿por qué adorar? ¿Por qué asignar un tiempo a la reunión del domingo para juntos levantar nuestra voz y cantar canciones? Bueno, realmente la adoración siempre ha formado parte esencial de la iglesia local. De hecho, fuimos salvos para adorarle, para darle gloria. Entonces es algo que siempre nos vas a ver haciendo, no nada más a través de la música, sino también en nuestras conversaciones y con una vida de santidad. Y me encanta este salmo que se los quiero leer, que es una invitación a la adoración y luego empezamos a adorar. Dice, dice, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria de vida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Qué hermoso es el Señor. Vamos a alabarle porque Él es digno. Gracias, Señor. Vamos a decir, recordaré. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que
Jesús. Ay, Jesús, qué hermoso eres. Nadie se compara a ti, Señor. Es impresionante ver tu valor, tu dignidad, tu deidad, lo asombroso, grande, sublime, poderoso que eres, y a la vez
Gracias a Dios por este tiempo de alabanza que pudimos tener todos juntos, a lo mejor no físicamente, pero en una misma unidad de querer glorificar a nuestro Dios. ¿Y por qué no pasamos directamente a la palabra, al mensaje? Yo sé que el Señor va a hablar mucho a nuestras vidas el día de hoy. Y solo recapitulando, recordando un poquito de lo que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos la serie del Evangelio, la cual va a tomar alrededor de 14 semanas más o menos, en las que iremos profundizando bastante acerca del Evangelio. Y yo no sé tú, pero me he estado sorprendiendo bastante, demasiado, ante esta gloriosa buena noticia, lo bueno que ha sido Dios, lo poderoso que Él es, al gran Salvador que tenemos. Y la semana pasada vimos acerca del pecado, cómo entró el pecado, cuál es el origen, cuáles consecuencias tienen y qué esperanza tenemos. Y si no lo has visto, yo te animo que te tomes el tiempo de verlo después de a lo mejor ver este mensaje, pero para que dé más luz al Evangelio, de por qué Cristo es alguien tan, pero tan hermoso y atractivo para nosotros. Y no solo es hermoso y atractivo, sino necesario para nuestras almas y para nuestra eternidad. Y el día de hoy, si yo pudiera titular este mensaje, le pondría la promesa. Y ahorita vamos a ir entrando en el mensaje y nos daremos cuenta de por qué. Pero este mensaje lo basamos en Génesis 3 y te invito a que abras tu Biblia en Génesis 3. Vamos a leer de corrido del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. Voy a dejar unos segunditos para que abran sus Biblias. Y muy bien. Génesis 3 del 1 al 6 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a orar para poner en manos de Dios esta palabra, este mensaje, que al ver las escrituras que traigan luz a nuestros corazones y a nuestros ojos espirituales. Amén. Bendito Dios, queremos ponernos completamente delante de ti, Señor. Queremos buscar, Señor, en tu palabra, Dios, quién eres tú, cómo es que tú trabajas, Señor, qué es el Evangelio, que resplandezca esta buena noticia en nuestros corazones, Señor, que hoy podamos salir deslumbrados ante esta gran verdad y esta gran obra que tú hiciste, Jesús, en la cruz. Ayúdanos a entender un poco más cuánto costó, cuán fuerte fue esa obra y cuán glorioso eres tú, Señor. Queremos honrarte esta mañana, Señor. Queremos entregarte por completo este tiempo. Ayúdanos a poner atención a esto, a que nuestros oídos espirituales estén atentos a tu palabra, Señor. A que no haya nada a nuestro alrededor que nos distraiga, sino que estemos con oídos atentos, con ojos atentos, con corazón abierto a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues también diciendo un poquito de lo de la semana pasada, la verdad es que después de ver el pecado, ¿sí?, que fue el primer mensaje que dimos aquí en Iglesia Pasión, después de ver lo del pecado, después de ver cómo fue su origen y que de plano no teníamos escapatoria, ¿sí?, porque vimos que no solo se trataba de acciones, ¿sí?, no solo de actos, sino de actitudes internas. Y también hablamos acerca de la naturaleza, que todos nosotros nacemos con esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Entonces veíamos que no hay escapatoria. Y al final vimos la esperanza que tenemos en Jesús acerca de la libertad del pecado y de la muerte. Y también veíamos que no solo era una muerte física, sino una separación con Dios y una muerte eterna, ¿sí?, en sufrimiento, en el infierno.
Y al ver toda esa mala noticia primero, entonces resplandece más la buena noticia. Y yo quiero que con eso en mente, entendiendo como lo del origen del pecado, cómo vimos todo lo que hizo, vamos a profundizar un poquito más acerca de esta caída para luego ver qué fue lo que sucede, qué es lo que Dios dice a causa de esta caída, a causa de esta desobediencia, ¿sí? Y yo creo que de verdad van a resplandecer nuestros ojos y vamos a llenarnos de gran gozo y un ardiente deseo por seguir más fielmente a este Dios que tenemos. Y entonces, entrando en el pasaje, lo que acabamos de leer, y ahorita continuaremos leyendo un poco más, Génesis 3, el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando dice la palabra astuta, ahí donde dice, pero la serpiente era astuta, quiere decir que era hábil, que era sagaz, que era perspicaz, que era astuta, ¿no? Y en el principio, esos reptiles, la serpiente, eran muy superiores en hermosura de lo que son ahorita. Antes eran más hermosas de lo que son ahorita. Y esto muestra que el diablo aprovechó la hermosura de la serpiente para presentarse de una manera atractiva y normal, por así decirlo. Y yo creo que esto es algo también muy importante de resaltar, porque el diablo, créeme, el diablo no se te va a aparecer de una forma en la que te quedes traumado, ¿sí? El diablo se va a aparecer de una manera para que pueda engañarte, tentarte y hacerte caer, ¿sí? Por eso, de las formas en las que se aparece son de formas atractivas ante nuestros ojos. Incluso dice la Biblia en 2 Corintios 11:14, dice: pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces el diablo entra en la serpiente y aparece de una manera tan normal, ¿sí? La serpiente era otro animal que estaba ahí en el Edén. Antes tenía patas y creemos y vemos que era más hermosa, y ahorita vamos a ver un poquito más de que entró una condena también para la serpiente como tal. Pero luego más adelantito en ese versículo dice: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Yo me imagino que de seguro lo dijo así como: con que Dios les ha dicho. No se crean, así como serpiente. Y el diablo hace esta pregunta, ¿no? Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto, ¿sí? Y el diablo es experto en cuestionar y trastornar lo que crees acerca de Dios y lo que Él dice, ¿sí? Dios había creado, teniendo aquí un poquito un preámbulo, Dios había creado un enorme y hermoso Edén para que lo disfruten Adán y Eva, ¿sí? Tenían la libertad de comer de todo árbol que habitaba, salvo uno solo, ¿sí? Pero la maquinación del diablo fue hacerles ver la prohibición de Dios en lugar de su inmensa bendición. Y ¿cuántas veces, yo quiero preguntarte, cuántas veces nosotros nos comportamos de esa forma? Dios, a través de su voluntad, nos ha dado libertad para disfrutar de la vida, pero ¿cuántas veces nos ha tocado que tengamos una actitud de nada más ver como que la prohibición de Dios en lugar de ver todo lo vasto que así nos ha dado? Yo creo que aquí también hay mucho aprendizaje. Luego el versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran, ¿sí? Y si vemos aquí, la mujer sí corrige las palabras de la serpiente, pero no lo hace con precisión ni con fidelidad, ¿sí? Porque Eva le agrega a la prohibición original de Dios al decir ni lo toquen, ¿no? Y en ningún momento Dios dijo que no podían tocarlo. Y luego el versículo 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y
Si se fijan aquí, ahora lo que Satanás hace es restar una verdad de la palabra de Dios al decir, no morirán, ¿sí? Porque Dios sí había dicho de que no coman de ese fruto porque van a morir. Lo había dicho ahí un capítulo anterior. Y aquí me es importante resaltar que cabe mencionar la importancia, escuchen muy bien, cabe mencionar la importancia de ser fieles a la palabra de Dios, ¿sí? No agregarle ni restarle. Porque cuando hacemos eso, entramos en un terreno inestable, pues creemos que nuestras propias palabras son las que nos sostendrán en el camino, ¿sí? Y yo te quiero decir, permanezcamos en la senda segura de la palabra. No la tergiversemos, ¿sí? No le movamos, no le agreguemos, no le quitemos, sino seamos fieles a la palabra. Eva le agregó y Satanás le quitó. No, lo que Dios quiere es que seamos fieles a lo que Él ha dicho. Y ahí estamos, cuando nosotros permanecemos fieles en su palabra, es cuando estamos bajo su cobertura, bajo la cobertura de su palabra, ¿no? Luego el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, vemos cómo después de las palabras del diablo, la perspectiva de Eva sobre lo que Dios dijo tuvo un cambio. Después de tener esa conversación con Satanás, Eva cambió su perspectiva a lo que Dios ya le había dicho. Entonces dice que vio con agrado al fruto, codiciable, y lo quiso tomar, y lo tomó, y comió, y también le dio a su esposo. Y si se fijan, el problema principal no era una cuestión de desobediencia nada más, sino una cuestión de fe. Y eso sigue siendo lo mismo el día de hoy. No se trata solo de obedecer o no, se trata de fe. Se trata de creer, porque la fe es la que da como resultado la obediencia. Y ellos pusieron en duda e incluso negaron lo que Dios dijo, creyéndole más a otra fuente, y por ende hubo desobediencia. Es bien importante este tema, este punto, porque muchas veces queremos cerrar el cristianismo, cerrar nuestra relación con Dios con obedecer y desobedecer, pero se trata todavía de algo más profundo, se trata de fe. Y si ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces Él produce también en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? Conforme a su buena voluntad. Y luego más adelante vamos a leer de corrido del 8 al 14, Génesis 3 del 8 al 14. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y yo cuando leemos este pasaje, cuando leemos este pasaje y cuando vemos que Dios hace preguntas, ¿acaso será porque Él no sabe las respuestas? Si Él es omnisciente, obviamente sabe las respuestas, ¿sí? No es porque no sepa la respuesta el hecho de que haga unas preguntas, porque vemos que le pregunta a Adán primero que nada:
¿dónde estás tú?, le pregunta. Y el que no sabía dónde se encontraba era Adán mismo, ¿sí? Dios quería que Adán se diera cuenta que estaba lejos de él, que ya no le era cercano, que estaba en un lugar donde la presencia de Dios ya no era agradable ni bien recibida. Por eso Adán se escondió. Pero ¿qué hace Dios? Dios le llama, sabiendo que Adán no confesaría su pecado, sino que se escondió, ¿no? Entonces guía todas las cosas para que Adán y Eva confiesen su maldad y estén en la condición de alcanzar misericordia. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará. Y luego dice, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y entonces lo que hace Dios es algo sorprendente y maravilloso, dice. O sea, lo que hace Dios aquí es que Dios los guió a decir con sus labios lo que habían hecho. Aunque lo hicieron de una manera inapropiada, la verdad. Sí terminaron confesando, comí, sí, yo comí, pero lo dijeron de una manera inapropiada. Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieras? Y Adán, primero que nada, lo que hace es intentar transferir su culpa a Eva, a su esposa. Pero no le quedó otra opción que confesar que sí había comido del árbol del cual Dios le dijo que no comiera. Dios les dijo que no comieran. Y aunque lo hizo, como decía ahorita, aunque lo hizo de una forma inapropiada, sí terminó confesando, ¿verdad? Y luego Dios encara a Eva, ¿sí?, directamente y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y vemos lo rápido que Eva aprende de su esposo, ¿no? Porque inmediatamente le dice, la serpiente me engañó y yo comí. Adán le intentó transferir la culpa, le pasó la pelotita a Eva y luego Eva le pasó la pelotita a la serpiente también. Entonces, nuevamente, aquí hubo confesión de pecado, aunque no de una forma perfecta, ¿sí? Y luego, después de ver este proceso, este suceso que vemos, cómo Dios va con Adán y le cuestiona, ¿qué es esto que has hecho? ¿Dónde estás? Y todo esto, ¿no? Lo escucha y luego va con Eva, ¿no? O sea, bueno, Dios escucha a Adán, Adán confiesa su pecado, ¿sí? No de una forma súper apropiada, pero lo confiesa. Luego va con Eva, igualmente no de forma apropiada, pero confiesa su pecado. Y luego, después de ver este proceso, uno diría, no, pues Dios va a ir a cuestionar también a la serpiente, ¿no? Después de ver este proceso, esperaríamos que igualmente Dios cuestione a la serpiente diciéndole algo como, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Pero vemos que Dios no lo hizo. Porque la confesión es esencial para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Y para Satanás, la gracia de Dios no estaba y jamás estará disponible, ¿sí? Entonces, por eso, Dios no le preguntó nada a la serpiente. Sencillamente se dispuso a condenarlo, a dictar sentencia. Entonces, en ese momento, Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Dios juzga y condena al instrumento y al autor de nuestra desgracia. Nosotros no podíamos hacer eso. Nosotros ya estábamos esclavizados. Dios nos deja también ese elemento visible de la serpiente que se arrastra y que come polvo, ¿sí? Dios deja ese elemento visible de la serpiente arrastrándose para comprender que el diablo ya ha sido condenado, ¿sí? Pero yo quiero decirte que este solo es el prólogo, ¿sí? El hecho de que Satanás haya sido condenado no solucionaría la catástrofe que había producido en nuestras vidas. No nos haría alcanzar nuevamente la gloria de Dios. El hecho de que Dios condenó a Satanás no era suficiente, no era solamente lo que se tenía que hacer para nosotros volver a tener una comunión íntima con el Creador, ¿no? La condena de Satanás, escuchen muy bien, la condena de Satanás no disiparía las tinieblas del pecado en la que ahora nos encontramos.
no nos devolvería la santidad y la comunión con Dios. Lo que sí, escúchame muy bien, lo que sí llenaría nuestras almas de plena satisfacción es poder lograr ser enemigos del que nos engañó y nos destruyó. Nos llenaría de satisfacción separarnos del que nos hirió. Nos llenaría de satisfacción enfrentar el enemigo de nuestras almas, al tentador, al que vino con engaño para hacernos caer. Pero ¿sabes qué? No podíamos. No era ni siquiera una opción poder hacerle frente al diablo. No podíamos. Hicimos un pacto con el que nos esclavizó, Satanás. Hicimos un pacto con aquel que nos esclavizó, con el diablo. Estamos como hipnotizados y no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivos a la ley del pecado, como viene en la palabra. Necesitábamos, escucha muy bien, necesitábamos a alguien que lo aplastara. Necesitábamos a alguien que pusiera enemistad, que le hiciera frente, pero nosotros no podíamos. Literalmente era como estar con las manos atadas y no podíamos mover ni un dedo, condenados completamente. Alguien que destruyera por completo al que tenía el imperio de la muerte y del pecado. Y sabes que precisamente esa fue la gloriosa esperanza que Dios nos dejó ahí en Génesis 3:15. En el versículo que sigue, después de todo esto que leímos, todo este suceso que vimos viendo, cómo todo era perfecto, pero luego entra la serpiente, engaña, ¿sí? Tienta, y Adán y Eva caen. Y vienen consecuencias, hay una separación con Dios. Su presencia ya no nos era agradable, ya no era bien recibida para nosotros, ¿sí? Incluso nos escondíamos de Él, no podíamos estar ante su presencia, ante su santidad, que es bella, hermosa y gloriosa, pero por nuestro pecado hubo esa gran separación. Pero luego en Génesis 3:15 Dios dictamina algo sorprendente, dice: y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o algo así como en el talón. Y cuando aquí dice pondré enemistad, no fue que yo decidí hacer una enemistad con el diablo, porque yo no podía hacer eso. Dios tuvo que actuar y poner esa enemistad. Pero se hizo de una manera específica y ahorita vamos a entrar. Más bien, éramos esclavos y teníamos cadenas en nuestras manos, como decía ahorita. Era imposible hacer algo. Y luego cuando dice entre tu simiente y la simiente suya, lo que está diciendo aquí es que esta sería una enemistad que se extendería hasta los descendientes. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. ¿Sí? Una gloriosa promesa en la que el descendiente de Eva saldría herido, pero el diablo sería aplastado y completamente derrotado. Y mi amado, pasaron muchos siglos. Pasaron muchos siglos. Y esa gloriosa promesa, la promesa que no era más que un leve silbido, fue adquiriendo potencia. En el momento en que Dios lo dice, y la humanidad ya tenía esa promesa dictaminada, que habría esa enemistad, y que habría alguien de la descendencia de Eva que le aplastaría la cabeza al diablo, y que el diablo lo único que haría sería como herirlo. Y en ese momento solo era un leve silbido, pero fueron pasando los años, fue pasando el tiempo, y ese silbido se fue convirtiendo en un sonido más grande, fue adquiriendo potencia. Y cuando Cristo vino, lo hizo con un gran sonido de victoria, diciendo, consumado es.
Hecho está. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados, a traernos esa libertad del pecado y de la muerte, pagar en nuestro lugar, poniéndose en nuestro lugar, derramando su sangre bendita y gloriosa que cubre nuestros pecados. Él hace un canto de victoria. Lo que en un momento era solamente un silbido, llegó a ser un estruendo para la humanidad. Llegó a ser un estruendo que resonó por la eternidad para nuestras almas. Esa promesa que se había dicho desde Génesis, desde el principio, Dios hermoso, que justo después del acto condenatorio de Adán y Eva, luego da una esperanza. Y en ese momento a lo mejor no era muy claro, pero Jesucristo vino para nosotros hace como 2000 años. Vino, hizo ese acto, cumplió la promesa de salvación y libertad de esa esclavitud al pecado, a la muerte y al diablo. Cristo resonó, hizo resonar, hizo temblar los cielos y la tierra cuando gritó en la cruz del Calvario: consumado es, hecho está. He terminado la obra, he cumplido la promesa. Jesucristo, la simiente de la mujer, vino y cumplió completamente la ley de Dios. Tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz y nos salvó del pecado, del diablo y de la muerte, como dije ahorita. La promesa que fue dada desde el principio fue cumplida en Jesús. Cristo nos dio esta habilidad de poder ser enemistados con el diablo. Antes de Cristo no se podía tener ningún tipo de enemistad, al contrario, y ni siquiera amigos, y eso es una realidad. Gente piensa que puede tener una relación con el diablo acá bien atractiva y amigable, pero mi amado, eso no es posible. El diablo quiere condenarte. El diablo quiere hundirte con él. El diablo ya fue condenado y no le queda más que destrucción al diablo. Y él quiere agarrarte porque no se quiere ir solo. Quiere llevarse a los más que pueda. Pero gracias a Jesucristo, que a través de su obra en la cruz del Calvario, nosotros podemos ahora tener una enemistad con el diablo y una amistad con Dios. Una relación reconciliada con Dios y verdaderamente una libertad de la esclavitud que teníamos con el diablo y el pecado y la muerte. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. La promesa que se había hecho se cumplió en la cruz del Calvario. Cristo ató al hombre fuerte y saqueó sus bienes. Cristo venció al que tenía el dominio y el imperio de la muerte y el pecado. Cristo nos puso nuevamente en el camino que lleva al Padre y a la vida eterna. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y algo impresionante es que el fuerte, aquel que era fuerte para nosotros, el fuerte, vencido por uno más fuerte todavía. Satanás derrotado y Jesús victorioso, cumpliendo la promesa. Habiendo compartido todo esto, nos vamos dando cuenta cuán necesitados estamos de este Salvador. De verdad quiero decirte que si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si tú no le has entregado tu vida, si no te has arrepentido de tus pecados y no le has entregado tu vida a Jesús y le dices: Señor, yo toda mi vida he tenido las manos en el volante, yo he sido quien ha manejado mi vida, maneja tú ahora. Si no han sucedido esas cosas, si no ha habido arrepentimiento de estos pecados que te han condenado, ¿sí? No se trata de cumplir un capricho del Creador, no se trata de cumplir un capricho de Dios. Primero que nada se trata de que le hemos ofendido a nuestro Creador. Como veíamos la sesión pasada, el mensaje pasado, hemos ofendido a este Dios perfecto, santo,
que es nuestro creador y le debemos todo. Nuestro pecado, que con el que nacemos con una naturaleza pecaminosa, que nadie se salva, todos tendemos el pecado, y por más bueno y por más pan de Dios que creas que eres o que creas que es tal persona, todos necesitamos que Cristo nos dé la libertad, que ya ganó en la cruz. Pero para poder apropiarnos de eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en la obra de Cristo, como viene en Romanos 10. Y yo quiero, de cierta manera, como hacer dos llamados, ¿no? Aquellos que no han entregado su vida a Cristo, como dije ahorita, arrepentimiento y entrega a Cristo es lo que necesitamos para ser libres de esa esclavitud y gozar de la vida eterna y plenitud en Cristo, ¿sí? Y yo quiero pedirte que no endurezcas tu corazón, y si hay orgullo, que lo mates, que aplastes tu orgullo, porque tu orgullo muchas veces se alía con el diablo. Tu orgullo quiere mantenerte lejos de Dios. Y necesitamos humillarnos y reconocer nuestra condición para que entonces recibamos el abrazo de Dios. Y Dios no busca que seamos perfectos. Dios no busca que lleguemos en perfección, sino al contrario. Él busca corazones quebrantados que dicen: es cierto, soy un pecador, sálvame. Y yo quiero decirte, yo hoy no voy a guiar a un tipo de oración, pero terminando el mensaje, que tú en tus palabras, habiendo dicho esto, que tú en tus palabras, en un lugar, ahí en tu cuarto o en el baño incluso, o lo que sea, en un lugar en silencio donde nadie te distraiga, que cierres tus ojos para no distraerte y simplemente en tus palabras le digas a Dios: Dios, me entrego. No hay escapatoria. Te necesito. Sálvame, cámbiame, transfórmame. Gracias por tu sangre, gracias por la cruz. Transforma mi vida. Quiero entregarme por completo y seguirte. Reconozco que la promesa fue cumplida en ti y te necesito, porque de verdad no hay de otra, y es lo mejor que puede suceder a mi vida. De verdad, yo te digo que hazlo de una manera sencilla, no tiene que ser rebuscada, simplemente con el corazón en la mano. Y créeme, Dios va a cambiar tu vida. Pero también quiero hacer como un llamado a los cristianos, a los que ya se llaman cristianos, a los que se dicen creyentes y hermanos, ¿verdad? Yo quiero decirte que al ver todo esto que había sucedido, que sucedió, al ver todo esto, lo que debe inspirarnos a hacer es buscar la santidad y no estar coqueteando con el pecado, porque vimos la gran condena que vino, vimos los estragos que hizo el pecado. Hoy platicamos poquito. El mensaje pasado hablamos un poco más extenso sobre el pecado como tal, pero vimos ahorita que de plano nosotros no podemos hacer nada, tenemos las manos atadas. Haz de cuenta que literal, las manos atadas, no pudiendo hacer nada, el diablo como burlándose de nosotros, ¿sí? Porque hizo lo que quería hacer, nos enemistó con Dios, ¿sí? Y nosotros con el diablo sin poder hacer nada, necesitando de la misericordia y gracia de Dios. Y luego Dios lo hace, pero hasta que Jesucristo viene es cuando realmente nuestras cadenas fueron rotas. No solo cuando viene, sino cuando nosotros nos entregamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a Él. Pero habiendo dicho todo esto, y a lo mejor tú ya experimentaste todo esto, pero yo quiero llamar a los cristianos que después de ver esto, lo que más tiene que hacer en nuestras vidas es inspirarnos a vivir un camino de rectitud y santidad, y dar más y más a conocer esta buena noticia, este evangelio, y dejar de coquetear con el pecado. Porque conocer todo esto, lo que Dios hizo, lo bueno que es y todo, ¿cómo seguiremos coqueteando con el pecado? La línea, muchos dicen como que esa línea está muy finita, como que no sabes si para acá, para allá. Mira, si la línea está finita o no, que si es pecado o no, mira, yo quiero decirte que lo que Dios busca de nosotros es que estemos lejos de la línea, tan perdidos, tan profundos en su santidad
en la contemplación, en el amor y entrega, que ni siquiera estemos vacilando aquí en la orillita, que no es pecado, David, pero no es pecado, lo que hice no es pecado. Mira, habiendo visto todo esto, ¿cómo seguiremos en la orillita? Yo quiero animarte a que también al terminar esta predicación, este mensaje, vayas a tu cuarto también, o en un lugar secreto, y vayas y le pidas perdón a Dios si has estado viviendo una vida que no es digna de Él, que no es digna de su obra, que no es digna de su gracia. Pero confía también en que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y lo que Él quiere es que nosotros día con día vayamos dándonos cuenta de cosas que tenemos, de cosas, incluso hábitos y cuestiones que tenemos, que a lo mejor no nos hemos despojado de, pero Él quiere conformarnos más y más a su imagen y que nosotros nos vayamos pasmando, que resplandezca el Evangelio a nuestros ojos. No por ningún sentido egoísta de Dios, de verdad. Lo mejor que puede pasarte en tu vida es que resplandezca Él más y más. Este Dios creador de los cielos y la tierra, este Dios asombroso que hizo esta obra maravillosa, cuando Él resplandece ante tus ojos, no hay nada que se le compare, todo pierde su brillo y de verdad tu alma está satisfecha y plena en Dios, en nuestro amado Jesucristo. Así que solo quiero orar para terminar, para, por así decirlo, sellar este mensaje. Oro para que, de cierta manera, al ver esta promesa que fue hecha desde el principio y que fue cumplida en Cristo, e iremos viendo un poquito más en profundidad cada cosa que significa el hecho de que Jesucristo haya venido. Así que te animo, te insto a que no te pierdas los mensajes. Y si no viste el pasado, velo. ¿Sí? Asómate y velo. Y también puedes volver a verlos y meditar y anotar y todo, pero asombrémonos ante el Evangelio, ante esta gran obra de Cristo. Así que yo quiero orar para que nuestras mentes y nuestros corazones agarren, absorban todo lo más posible y que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo y lo que Él hizo, el Evangelio, la buena noticia de salvación. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias por cada persona aquí que se llevó a conectar y aquellos que verán este mensaje, que oirán este mensaje después. Yo te pido, Señor, que selles esta palabra en nuestros corazones, que lo tatúes en nuestros corazones, que verdaderamente haga algo en nuestros corazones, que provoque que vivamos vidas dignas de ti, no por religión, sino por amor y agradecimiento, totalmente distinto. Que sea por cuestión de fe, no de solamente seguir reglas y obedecer o desobedecer, sino por fe, por amor a ti, Señor. Yo te pido que abras más el entendimiento de nuestras mentes y nuestros corazones, que tu palabra siga cayendo como un bálsamo, como un ungüento a nuestros corazones, que vaya limando asperezas de nuestros corazones y que también vaya ablandando nuestros corazones. Quita el endurecimiento de los corazones de cualquiera que haya escuchado este mensaje. Humíllanos, llévanos a reconocer nuestro pecado. Si a lo mejor hoy se entrega a ti, Señor, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y tú haces nuevas todas las cosas y nos recibes en amor. Pero también si hay algunos que ya se llaman cristianos y que a lo mejor saben que han estado viviendo vidas que no son congruentes con lo que dicen creer. Dios trae esperanza, pero también trae transformación y sí te pido también trae disciplina, Señor. Esa disciplina como un padre bueno que ama a su hijo para transformarlo y enderezarlo, Señor. Transfórmanos, cámbianos, Señor. Te lo pedimos. Yo bendigo a cada familia aquí representada. Que no falte pan en sus mesas, que no falte nada en sus casas, Señor. Da salud, da, Señor, también alegría y todo esto, Señor. Pero sobre todo, date a ti mismo, a cada uno de nosotros, porque te necesitamos más que el agua para vivir. Te necesitamos más que el alimento también para subsistir, Señor.
Gracias por cada uno que está aquí, Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues los amo. Continuemos conectándonos y sigamos al pendiente de las reuniones por Zoom para seguir platicando y seguir profundizando un poquito más de la palabra y lo que Dios tiene preparado para Iglesia Pasión. Los amamos. Dios los bendiga.